Literatura latina. La República Romana vio nacer una importante tradición literaria que habría de continuar a lo largo del Imperio y más allá en la Edad Media y el Renacimiento europeos. Su vehículo fue el latín, lengua indoeuropea itálica que nació a orillas del río Tíber. Aunque existía en el Lacio una tradición poética y dramática nativa, los temas y estilos de la literatura latina tienen sus cimientos en la literatura griega, leída y traducida por los romanos. Desde el siglo III a.C., autores como Livio Andrónico, Terencio y Plauto empezaron a explorar las posibilidades estéticas de su lengua. Antes del florecimiento de la declamación en latín en el siglo I a.C., el uso literario ya se había divorciado considerablemente de la lengua hablada, tendencia que con el tiempo se haría cada vez más evidente. La llamada Edad de Oro de la literatura latina se extiende desde el siglo I a.C. hasta el I después de Cristo, abarcando el final de la República y el establecimiento del Imperio. La metafísica fue cultivada por Lucrecio, y en la lírica fueron influyentes los neoteroi, poetas partidarios de cultivar el arte por el arte. Catulo fue uno de ellos. Muchos de los mayores exponentes de esta época fueron notables hombres de acción o figuras públicas como Julio César y Cicerón, quien adecuó la lengua latina a la expresión clara de pensamientos complejos. Bajo el reinado de Augusto se extendió la opinión de que los poetas debían preocuparse más por escribir bien asuntos antiguos que por trabajar nuevos temas, y los escritores latinos siguieron caracterizándose por ser artistas del lenguaje antes que pensadores profundos. Se dio prioridad a la retórica, que se hizo en los romanos casi un instinto. Bajo el patrocinio de Maecenas, ministro de Augusto, escribieron el sabio Ovidio, el perfeccionista Horacio y el inmortal Virgilio. Poco a poco el arte verbal se desplazó de la arena política a las escuelas. El estilo epigramático de Séneca y Tácito se hizo más frecuente que el periódico, e impregnó la poesía y el teatro. Con notables excepciones, entre ellas las obras de Séneca, Lucano, Tácito y Juvenal, la literatura fue perdiendo originalidad en la llamada Edad de Plata, que se extiende hasta el año 133 después de Cristo. Fue decayendo nuevamente con salvedades como la obra de Apuleyo, hasta internarse en la Edad Media. El latín fue el lenguaje de la religión cristiana, así como el principal vehículo del arte culto y de la ciencia durante la Edad Media. Considerado una lengua internacional, fue utilizado en poesía, en textos científicos y obras filosóficas del Renacimiento, y siguió siendo un instrumento para el trabajo científico e histórico, y en ocasiones también artístico, hasta el siglo